ceder la palabra a Jorge Alberto, que él va a empezar con las reglas para este webinar. Así que por favor escuchen y presten mucha atención a las indicaciones que se les dará. Bueno, ¿logran escucharme? Sí, Jorge. Sí, Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar con el reglamento del webinar. Eh, bueno, nuestro webinar es Conexiones Culturales, explorando la educación en América Latina. Y nuestro reglamento es el siguiente. En cuanto a audio y video, vamos a mantener los micrófonos apagados, no se puede hablar, a menos que se les solicite. Se tendrá activada la cámara únicamente cuando haya alguna intervención o alguna presentación. Evitar lo más posible el ruido de fondo. Interacción por chat. Usar solamente el chat para comentarios respetuosos y técnicos. Alguna anomalía, alguna participación, todo directamente en el chat de la plataforma. Evitar distracciones o conversaciones paralelas, ajenas a los temas. Participación oral. Cada quien puede solicitar su turno levantando la mano, igual es una herramienta que cuenta la plataforma. Y también el tiempo máximo por intervención de cada participante será de 2 minutos aproximadamente. Y el moderador será quien dará la palabra a quien lo solicite. Bueno, en contenidos y lenguaje evitaremos hablar con lenguajes ofensivos y discriminatorios. Se compartirá solamente información verificada y relacionada al tema, y también se respetarán las opiniones ajenas. Bueno, este evento será grabado con fines educativos. Eh, Al ingresar a este webinar se acepta estos términos y condiciones de poder grabar y no compartir los datos personales en el chat ni en ningún otro sitio. Y como punto final, gracias por su colaboración. El cumplimiento de estas normas nos beneficia a todos y disfrutemos ese espacio de aprendizaje. Bueno, ahora vamos a pasar con el tema, siguiéndole la palabra a mi compañera Gloria. Gloria, tienes apagado el micrófono. sí, disculpe. Bueno, para dar inicio con el primer tema, pedimos que tomen notas y cuando sea el momento de participar, que vaya haciendo uno por uno. Ya dio las indicaciones Jorge, así que pues anote, el primer tema es educación multicultural en América Latina. Y pues aquí vamos a introducir un poco, se va a compartir la pantalla, así que pues tomen nota igual. Bueno, hoy hablaremos un poco, un tema sobre conexiones culturales, que es educación multicultural. América Latina es una región muy rica en diversidad cultural. En ella conviven pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, migrantes y muchos otros grupos con distintas lenguas, diferentes tradiciones y sobre todo distintas formas de ver el mundo. Sin embargo, durante muchos años, nuestros pueblos o el sistema educativo enseñaron solo una única visión del mundo, de la cultura. Es decir, se basan principalmente en culturas occidentales. Pues poniendo un poco en contexto, sabemos que aquí en Tabasco o en pueblos mexicanos, la cultura que sobresale más
es la de noviembre, la del Día de Muertos. Muchos festejan a sus muertos, les hacen sus comidas que en su momento pues disfrutaba, pero pues hoy en día adoptan otras culturas, es decir, adoptan culturas que no son propias de aquí, como la que sobresale es la de Halloween, la donde se disfrazan, hacen sus fiestas, y pues sabemos que eso no es una cultura mexicana o no es perteneciente a América Latina. Y pues esto, lo que busca la educación multicultural, surge como una propuesta para cambiar esto y construir una educación mucho más inclusiva, justa y que sea representativa para todos. Pues hoy vamos a conocer un poco este enfoque que pues cómo se ha ido implementando en América Latina, qué logros ha tenido y cuáles son esos retos que aún enfrenta. Jorge, ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva? Bueno, la educación multicultural es un enfoque pedagógico que reconoce, valora y respeta la diversidad cultural, lingüística y étnica dentro de un sistema educativo. Aquí no se trata solamente de incluir contenidos sobre otras culturas en un currículo, sino de transformar la manera en la que se enseña, se aprende y sobre todo cómo se convive en la escuela. Como hemos visto en clases pasadas, en distintas materias, cómo elaborar un currículo. Sabemos que un currículo se tiene que adaptar a las necesidades de los estudiantes y tomar en cuenta el contexto en el que está. Mayormente se puede ver que hoy en día las escuelas meten la materia de inglés, pero hay en distintos pueblos que son más alejados por decir, de la ciudad, que hablan más su lengua originaria del pueblo en donde habita y se les dificulta hablar un poco lo que es la lengua materna en español. Y o sea, imaginarnos que con trabajo y pueden hablar la lengua es materna español, el que un personal directivo les quiera meter en su currículo, en sus materias, que hablen el inglés, pues se les va a dificultar un poco. Y es aquí pues donde la educación multicultural surge de eso, en el que cada escuela se tradiciones de cada pueblo, es decir, su cultura, su lengua, y que no sean discriminados o sobre todo que tengan un lugar y voz para poder seguir incluyéndose dentro de la escuela. Y pues sobre todo, pues es aquí donde entran los retos o las dificultades que presenta la educación. Y pues principalmente, Jorge, siguiente diapositiva. Los principales desafíos que se pueden encontrar dentro de esta es la falta de recursos, ya que sabemos que las comunidades rurales no cuentan con materiales adecuados que funcionen a las escuelas. Mayormente no hay maestros que sean capacitados para, para poder enseñarles en su lengua originaria. Es por eso que dice escasez de docentes capacitados. Como sabemos, en el estado de Tabasco solo hay 2 universidades interculturales, que es la que está en Villa Tamuté de la Sabana y la otra me parece que es en Oxolotá. Solo hay 2 universidades que enseñan la lengua originaria, que es el chontal o el yokotá. Y pues al haber solo 2 escuelas, hay mucha escasez de docentes que no son tan capacitados para poder enseñar en un aula en el que ellos puedan sentirse libres
por así decirlo, y que sean formados en una pedagogía intercultural. Es decir, que es solamente esas dos escuelas, universidades, son las que preparan a esos docentes solo para hablar en lengua originaria, en Chontal. Pero pues no sabemos que no solamente son 2, 3 pueblitos o comunidades rurales, sino que hay diversidades de comunidades, y en la que no solamente pues al haber 2 universidades pues puedan salir como 5 maestros y pues no abarca para todos. Y pues también está la discriminación persistente, porque en muchas escuelas los niños indígenas o afrodescendientes siguen siendo discriminados por su lengua o su apariencia. Aquí en muchos casos, pues creo que se ha visto cuando niños de pueblos rurales se van, por así decirlo, a la ciudad. Y como en la ciudad, en una escuela urbana, son discriminados, ya ves, por la manera en la que habla, por su color de piel, se sienten discriminados y excluidos, o se sienten inferiores dentro de esa escuela. Y por eso muchas veces algunos dejan de estudiar, ya no siguen el camino del seguir estudiando, simplemente por sufrir una discriminación, por habitar solamente en un lugar, en un pueblito, por así decirlo. Y el otro es la poca participación comunitaria, que aquí pues las decisiones educativas muchas veces se toman en cuenta sin consultar a esas comunidades o a esos pueblos. Muchas veces, pues aquí las comunidades pues sienten esa desconfianza, porque como lo dije en el currículo, solamente lo hacen los personales directivos de un alto rango, y pues no toman en cuenta o no, sí, no toman en cuenta lo que es la comunidad, no toman en cuenta el contexto en el que está la escuela, en la que cómo viven los estudiantes, sino ellos le meten materias en las que para ellos pues es de manera diferente, no es la manera en la que ellos se acostumbran a recibir una educación. Y pues aquí pues tenemos ejemplos de algunos países en los que pues siguen adoptando pues esta educación multicultural, y pues de países tenemos a Bolivia, Perú, Ecuador, México y Guatemala. En Bolivia pues tenemos que reconoció en su constitución el carácter plurinacional del Estado y estableció una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Es decir, que ellos ya en su constitución ya está establecido que sigan esa cultura, siga vigente dentro de las escuelas, que sigan enseñando su lengua, sus costumbres, la manera en la que cómo se visten también es parte de su cultura. En Perú y Ecuador, pues también tienen sistemas de EIB. ¿Qué significa EIB? Significa Educación Intercultural Bilingüe, en el que esto es lo que significa EIB. Estos promueven el uso de lenguas originarias en las escuelas. Aquí pues sigue, como pues bien lo dice, en el que este sistema educativo es como una política que ellos tienen ahí, en el que en las escuelas no se quite la lengua originaria de los países, de su pueblo, sino que por lo contrario, los sigan implementando para que futuras generaciones lo sigan hablando y no se queden solamente con el que adopten otras culturas. Y tenemos a México y Guatemala, cómo estos han desarrollado programas específicos para comunidades indígenas, aunque con desafíos en su implementación.
pues sabemos que en México hay algunas escuelas en las que en las que, en las que solamente se siguen hablando lenguas originarias de distintos pueblos, pero mayormente estas ya no las siguen llevando. Y pues esos son los desafíos que enfrenta, porque no hay docentes capacitados, no hay recursos tanto para todas las escuelas, y esa es un poco de las dificultades que se van presentando dentro de la educación multicultural. Y pues esto es un poco de contexto que se habla sobre la educación multicultural de América Latina. Y pues aquí pido pues una participación de alguna persona en el que me quiera decir un poco de qué le entendió o algún ejemplo que me pueda dar de la educación multicultural, cómo se vive aquí en México. Si alguien va a hablar o digo nombres de quién va a participar. Yo quería alzar la mano, pero no sé cómo se alza la mano aquí. Bueno, Jesús, a ver, habla. Ok, buenos días. Como bien sabemos, la educación aquí en México, pues, a como pasa el tiempo, pues ya ha avanzado y ya ha llegado en distintas áreas de México en las cuales ya no llegaba la educación. Y como bien sabemos, bueno, así como avanza la educación, también avanza la discriminación. Pero pues a mi experiencia, yo he conocido en ciertas áreas o niveles educativos, todavía existe la discriminación en ciertos aspectos como de que algunos alumnos pues, no cuentan con el suficiente recurso más que para estudiar, ¿no? Y se someten a estos desafíos para poder acoplarse a pesar de las desigualdades. Entonces creo que sigue existiendo esa discriminación hacia lo de la pobreza, pero pues se trata de llevar más que nada la educación en diferentes zonas más bajas e indígenas, pero pues quería resaltar que a pesar de eso, por las desigualdades que hay, aún sigue existiendo la discriminación. Y gracias. ¿Sí me escuché o no me escuché? Hola. Sí, Hola. sí te escuchaste, pero no sé qué le pasa a Gloria. Ok, gracias. Melissa Ixel, igual vi que quería participar, ¿o no? Sí, quería comentar más o menos algo relacionado a lo que comentó Jesús. ¿Sí me escuchó? Sí, Bueno, pues como bien sabemos, la desigualdad en todas las escuelas, pues creo que va a existir, pero creo que es responsabilidad, pues como tal, de los padres como de los maestros, inculcarlo a los niños que desde pequeños, ¿no? Pues por ejemplo, como Ecuador, México y Guatemala, que son algunos de los países que toman esa iniciativa para poder. Eso es muy importante porque poco a poco se va perdiendo, porque por ejemplo, aquí en Tabasco, como Gloria decía, o sea, son muy pocas las escuelas. Yo en lo particular no sabía que existían esas escuelas y creo que eso es algo que es debe de ser, que debemos de aprender desde pequeños, pero pues eso se va olvidando y creo que eso es muy lamentable. sí, como lo comentas, es que de esto surge esta propuesta de la educación intercultural bilingüe, que es el IEB, que como
ellos tratan de promover el uso de lenguas originarias en las escuelas. Y pues ¿esto qué significa? Que los estudiantes puedan aprender en su lengua originaria de donde habitan y también la lengua materna, que es el español. Y pues que los contenidos escolares incluyan pues su cultura, su historia y su forma de entender el mundo como donde ellos habitan. Y pues esto esto es la educación multicultural, en la que haya un camino hacia la inclusión y respeto por la diversidad de donde habitan. Y pues esto sería parte de mi exposición o la manera en la que yo estoy hablando de este tema. Y pues último finalizo con esta pedacito que dice: América Latina todavía tiene un largo camino por recorrer, pero los pasos que se han dado muestran que es posible avanzar hacia una educación que celebre la diversidad en lugar de negarla. Y pues esto sería todo de mi parte, siguiendo pues con Daniela. Hola, muy buenos días. Bueno, a mí me corresponde en esta ocasión hablarles un poco sobre los fundamentos de la educación, pero ya no multicultural, sino en este caso de la educación intercultural. Para comenzar, pues hay que contextualizar qué es lo que significa la educación intercultural. Tenemos que la educación intercultural es además una propuesta pedagógica que busca en este caso pues reconocer y valorar y al mismo tiempo pues promover la diversidad cultural como un elemento enriquecedor. También tenemos que pues en la educación intercultural no simplemente se trata de convivir con distintas personas de culturas diferentes, sino que debemos tomar mucho en cuenta que debemos aprender también a relacionarnos tomando en cuenta pues diferentes valores como lo son el respeto o la igualdad. Este enfoque considera que pues las personas, sin importar el origen étnico o lingüístico, pues deben tener un acceso a una educación que afirme lo que es su identidad y lo que esto les permita desarrollarse plenamente. En pocas palabras, yo en mi presentación coloqué: la educación intercultural no solo reconoce la diversidad, sino que también fomenta el diálogo y la inclusión. La educación intercultural, como lo mencioné anteriormente, sostiene los valores profundamente humanos, o valores humanos y sociales, como lo son la equidad, que nos permite garantizar que, pues en este caso, cada estudiante tenga las condiciones necesarias para poder aprender, reconociendo su contexto cultural. Asimismo, también tenemos el respeto por los derechos culturales y lingüísticos, que esto pues promueve el uso de la enseñanza de las lenguas originarias. También tomamos mucho en cuenta lo que es la justicia social, que implica reconocer y atender las desigualdades históricas. También el diálogo de saberes, que pone en relación pues lo que son los conocimientos científicos con los conocimientos comunitarios y ancestrales. El propósito más que nada de este enfoque no es solamente pues mejorar la calidad educativa, sino que pues busca de cierta manera poder contribuir a una convivencia que se base en el respeto mutuo entre las personas, principalmente pues en las sociedades marcadas con una gran diversidad étnica, lingüística, cultural, como pues precisamente es América Latina. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que América Latina pues presenta diferentes desafíos que entre ellos podemos encontrar que es la falta de integración de conocimientos indígenas y locales en la educación formal, la desigualdad en el acceso a una educación inclusiva, persistencia de discriminación estructural y enfoques homogéneos, necesidad de promover una interculturalidad crítica para un diálogo equitativo entre culturas. Bueno, pues más que nada, la educación intercultural en América Latina y el Caribe, pues como lo mencioné, estos son algunos de los desafíos que presentan, pero pues a pesar de esto también existen las leyes que pues reconocen en este caso la diversidad cultural que hay. En muchos casos, pues las escuelas no integran las lenguas ni los saberes de los pueblos originarios. Como lo mencionaba mi compañera Gloria hace un momento,
En este caso, en el lugar donde nos encontramos nosotros, si el caso solamente hay 2 escuelas que pues se enfocan mucho en lo que son las lenguas indígenas. Además que pues los docentes muchas veces no están capacitados para poder trabajar en contextos diversos, lo que pues igual limita mucho la inclusión en las aulas. También persiste que pues no hay un currículo contextualizado, lo que pues no refleja las realidades culturales de cada comunidad. Cada uno de estos obstáculos muestran que pues hay mucho por hacer para lograr una educación que sea realmente intercultural y justa. Por último, tengo los ejemplos en América Latina, pues varios países han desarrollado iniciativas culturales significativas. Un ejemplo de esto, pues es que en Bolivia la educación plurinacional reconoce la interculturalidad y el bilingüístico como bases del sistema educativo. Otro ejemplo es que en México existen diversidades interculturales que articulan conocimientos indígenas como saberes científicos. También tenemos que Perú, en los programas de educación intercultural y bilingüe, han buscado perseverar las lenguas originarias en los contextos rurales. Por último está Colombia, que en algunas de sus comunidades han impulsado los modelos propios de la educación desde sus cosmovisiones. Pues estos ejemplos que les mencioné, más que nada tratan de mostrar que una educación respetuosa entre las culturas, pues no es solamente posible así nada más, sino que también es necesario tener que lograr una mayor justicia social en este caso. Pues ya para concluir de mi parte, la educación intercultural pues es una herramienta, como mencioné, es muy poderosa, pues para que pueda fortalecer las conexiones culturales y poder repensar la educación desde la diversidad. Es una apuesta por el diálogo, la equidad y el reconocimiento mutuo. No sé si alguien quisiera poder darme una opinión, una participación a lo que es la educación intercultural. Yo quisiera participar. Tiempo todavía, ¿no? Sí, adelante. Creo que cuenta más que nada la desigualdad que existe en el acceso a la educación. Como bien lo mencionaste, pues la inclusión sobre todo, ya que afecta a millones de personas, especialmente a los que tienen discapacidades, que también pertenecen a las minorías, las étnicas o que viven en contextos de pobreza. Creo que eso nos afecta más y sabemos bien, como igual lo mencionaste, son los desafíos, la falta de integración, que pues me interesó mucho en esa parte. Ok, muchas gracias por tu participación. Y pues sí, así es, más que nada, pues la educación intercultural lo que busca es que a base de los valores pues pueda llegarse a distintos niveles educativos también. Y pues de mi parte sería todo, pues le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Jorge, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, am, hoy quiero hablarles sobre un aspecto fundamental de nuestra identidad como latinoamericanos, que pues es la diversidad lingüística y cultural. Bueno, ahora estamos hablando actualmente de América Latina y debemos de tener en cuenta que no solamente es rica tanto como en recursos naturales y la biodiversidad, que es algo que nos caracteriza, sino que también en lenguas y culturas ancestrales. Nuestra región es una de las más diversas del mundo en términos lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conocemos nada más en nuestro estado que se hablan distintas lenguas, como mencionaba mi compañera Daniela, el Yocotán y otras lenguas características que caracterizan el estado, pues igual alrededor del país hay muchísimas más y alrededor de América Latina hay cientos. En este caso, como les dije, se hablan cientos de lenguas indígenas con muchas raíces milenarias que han sido transmitidas de generación en generación. Estas vienen siendo como un recurso ancestral de las anteriores generaciones.
pero estas lenguas no solamente debemos de verlas como un medio de comunicación, que es pues lo que nosotros la consideramos como una forma de hablar, no sé, distintas lenguas, sino que hay que verlas como lo que es, como una raíz milenaria, como cultura, como algo que identifica a una región, a un país, a un pueblo, porque conforme la lengua viene la cultura. Y en este caso, pues igual la forma única en la que ven el mundo. Las personas de distintas culturas perciben el mundo de una forma, pues de igual forma distinta. En este caso puede derivar desde su forma de hablar, que en este caso pues son las lenguas indígenas. Y a través de ellas podemos conocer el saber ancestral, la medicina tradicional que los caracteriza, las historias y los valores de cada uno de los pueblos. La siguiente diapositiva, Jorge, please. Bueno, igual, ahora el valor de las lenguas indígenas. Debemos destacar que pues obviamente las lenguas indígenas contribuyen como un patrimonio cultural de los pueblos originarios y su valor va mucho más allá de pues lo oral, la comunicación. A través de estas lenguas no solo se transmite pues palabras, sino que se transmiten historias, los relatos ancestrales, sino que también estos provocan conmoción de los saberes medicinales, la relación espiritual con la naturaleza y las formas de organización comunitaria. Son más que nada vínculos con las raíces ancestrales de los pueblos indígenas. De igual forma, a pesar de que estas lenguas tienen mucho valor y marcan una parte esencial de una nación, de un país, de una región, de igual forma eso no evita que estén en peligro, que estén siendo constantemente atacadas, que pues corran el riesgo de desaparecer debido a muchísimos factores, la discriminación, la marginación, el querer modernizar de la región, la política y pues muchísimas otras razones por las que estas lenguas se van olvidando conforme los años. Muchas veces las nuevas generaciones deciden por su cuenta no aprender las lenguas antiguas, las lenguas que los caracterizan, por el hecho del miedo a la discriminación, por el miedo de, no sé, no desenvolverse socialmente como ellos esperan, porque pues aún sigue siendo mal visto una persona que habla una lengua indígena. Se le caracteriza por formas ofensivas, etcétera. Y en este caso, pues esto ocasiona que las actuales generaciones no tengan el gusto de aprender y de querer profundizar más que nada en la cultura originaria. La siguiente diapositiva, por fin. Bueno, ahí le corresponde a mi compañero Jorge. Jorge. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ok, Sí. gracias. Sí, se escucha. Bueno, retomando un poco lo que dijo la compañera Karen, vamos a hablar un poquito ya más acerca de las características en cuanto a tres principales países pertenecientes a México, a Brasil y a Perú. Bueno, retomando un poquito en cuanto a las desigualdades que la compañera mencionaba, ayer fue una de las festividades más grandes aquí en nuestro estado, en Tabasco. Se realizó la presentación de la Flor de Oro, ¿no? Es una actividad cultural de gran importancia. Fuimos trending topping, fuimos el segundo, digamos que fuimos el segundo lugar en nivel internacional, o sea, con más emisiones por la transmisión de este evento. Y bueno, retomando un poquito lo que dijo la compañera en cuanto a la desigualdad sobre el hablar algunas lenguas, podemos decir que muchas personas se ven limitadas, porque no sé si se habrán dado cuenta, pero al momento de que ciertas participantes hablaron en lengua indígena, las redes sociales atacaron y
Esto podemos verlo de mala manera porque realmente en lugar de tener un avance y seguir preservando esa riqueza que nos caracteriza a los tabasqueños con la lengua, pues, yocotán y chontal de Tabasco, simplemente va haciendo que las personas vayan limitándose a esos saberes, a ese aprendizaje cultural que pues por defecto lo tienen una vez que nosotros nacemos pues en estas tierras. Y bueno, mencionando un poquito eso, también podemos decir que la gentrificación es algo que nos ha afectado bastante y también a todos los países, no solamente de América Latina, sino que en el resto del mundo a nivel internacional, porque en algunos, bueno, una investigación por parte del equipo, podemos decir que muchos vienen, o sea, muchas personas de otros lugares, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Brasil, vienen y se asientan aquí en nuestro estado. Entonces, ellos traen consigo esos saberes culturales, traen consigo ese aprendizaje que adquirieron en su lugar de origen, en su país. Y es donde se hace un choque cultural con nuestras tradiciones y es ahí donde se van formando nuevas, pues, ideologías, ¿no? Entonces podemos decir que igual eso es como que adoptar cosas de otros lugares es muy bueno porque pues nos permite ampliar un poquito más nuestro conocimiento en cuanto al saber lo que conlleva la educación, la política, la cultura y diversos aspectos que caracterizan a una región, perdón, o a un país. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a México. En México se hablan 68 lenguas indígenas reconocidas, se agrupan en 11 familias. Tenemos las más reconocidas que son el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco, el tzotzil, el otomí, el mazateco. Bueno, y México es el país con mayor número de hablantes de lenguas indígenas en América Latina. O sea, México posee el récord de más hablantes de la lengua y bueno, eso es algo que también es muy importante poder preservar, ya que, bueno, en una experiencia propia hemos reconocido que muchas personas defienden realmente su identidad cultural y esto los lleva consigo a experimentar pues ciertos eventos, no solamente para transmitir la cultura aquí en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Brasil. En Brasil se habla y la lengua dominante es el portugués. Se hablan más de 150 lenguas indígenas. Un ejemplo es el ticuna, el yonomaní, el guaraní, el chavante, el tupinamba y muchas otras lenguas más que están en peligro de extinción. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el portugués de Brasil es un poquito más denominado al, al español. Es ahí que hubo un choque cultural porque, bueno, retomando y metiéndonos un poquito más a aspectos históricos, hubieron ciertos conflictos con Portugal y otros países europeos. Y es del choque que yo les hablaba en donde realmente se fusionaron estas lenguas y crearon un portugués, pero un poco más centrado al español. Y bueno, también mencionando un punto muy importante y claro sobre Brasil es que pues las favelas, bueno, alrededor del año 2015 eran unas de las regiones pues más peligrosas, pero realmente no es tanto el nivel de peligro al decir que, bueno, es que allá hay delincuencia o hay ¿cómo les puedo decir? Bueno, digamos, dejemos en delincuencia. Bueno, no es que haya delincuencia, sino que
Este lugar se rige por usos y costumbres. Esto quiere decir que no permite que el gobierno u otras empresas privadas o gubernamentales lleguen y se apropian de lo que estas personas han construido y han perseverado a lo largo del tiempo. Ellos tienen una identidad que la quieren mantener y la tienen sólida, y es por eso que muchas de esas veces se oponen y crean una resistencia. Bueno, vamos un poquito a Perú. Y bueno, aquí podemos decir que en Perú se hablan 48 lenguas indígenas, mayoritariamente en la Amazonia. Ya sabemos un poquito de la Amazonia, ¿no? Y bueno, teniendo entendido esto, damos unos ejemplos sobre lo que se habla por allá, que es el quechua, el aymara, el ashnika, el shipibo, conibo y el ahuajún. Estas son las lenguas que predominan en Perú. Realmente Perú es cuna de mucha cultura y mucha riqueza. Eh, Perú cuenta con regiones como lo es Machu Picchu, que sinceramente se basa realmente en investigaciones, y esas investigaciones eh, se van concretando también a lo largo de otros lugares, otros países, no solo en América Latina, porque las civilizaciones tanto de Perú como de México son son similares en cuanto a los contextos como en la historia. Por ejemplo, las ruinas en Machu Picchu o, bueno, aquí en México, por ejemplo, Chichen Itza, como por darlo de ejemplo. Y también nos dice que el quechua y el aymara tienen estatus oficial junto con el español, que una lengua también dominante es el español. El español es la lengua que más predomina en América Latina. O sea, el 95% de los hablantes en distintas regiones de Latinoamérica hablan el español. Y bueno, ahorita voy a dejar de compartir pantalla un momento y quiero por lo menos 5 participaciones. No sé quiénes son los primeros en levantar la mano, pero ocupo a 5 personas quienes me puedan ayudar un momento. Eh, ¿Quién levanta la mano? Bueno, tenemos a Melissa Monserrat. Eh, Faltan 4 o los nombro. Bueno, vamos a agregar a Dana Paola. Vamos a agregar a Areisi. Ya ven, van 3. Vamos a agregar a Jennifer. Y por último vamos a agregar a Leslie Rincón. Por favor, las personas que acabo de nombrar pueden levantar la mano. ¿Sí escuchan? Bueno, Sí, Jorge, sí se te escucha. ok. Bueno, Melissa y Areisi sí están levantando la mano. Faltan las otras 3 personas. Jennifer, Dana. ¿O no se encuentran en la transmisión? Bueno, vamos a empezar con esas 2 participaciones solamente. Nombra Bueno, otras personas. voy a nombrar una más. Vamos a darle el espacio permítanme, a Ernesto. Ernesto. ¿Se encuentra? Bueno, vamos a empezar con esas 2 personas, Melissa y Areis. Lucely, por favor, puedes apagar tu micrófono.
Bueno, ¿se escucha? Sí, Jorge. Ok, ¿se escuchó lo que acabo de decir? No. No, no, no. Ok, No ok, sé. perdón. Son pequeños fallos técnicos. Bueno, la actividad es sencilla. Areis y Montserrat, eh, aquí tienen una pizarra en la cual van a realizar una lluvia de ideas relacionando la educación y la cultura. O sea, van a crear una relación entre educación y cultura y la van a definir en una lluvia de ideas. Ya pueden empezar. En cuanto terminen, pues ya pueden hablar. Y los que había mencionado Jorge para participar también en la lluvia de ideas, eh, Jennifer, Dana Paola, Leslie Rincón, y pues vamos a mencionar a otro participante para que pues dé su aportación en esta lluvia de ideas. Vamos a poner a Jordani para que también participe y en la lluvia de ideas con palabras claves sencillas en las que puedan definir lo que mencionó el compañero Jorge. Repito, es Dana Paola, Jennifer, Leslie y Jordani. En todo caso de que no se presenten o participen las personas que mencionamos, se les va a marcar pues inasistencia a esta primera emisión del webinar.
Sí, efectivamente, todas las participaciones en esta emisión serán tomadas como igual participaciones en clases normales. Jorge, ¿puedes checar la lista de espera de los que quieren entrar? Es que a Wendy la acaba de sacar y no la deja pasar. Sí, ahorita, permítanme. De igual manera, pues los que ya están escribiendo pues su parte de participación, pues tomen una foto o una captura de pantalla, los que en todo caso están con sus celulares, para que pues veamos cuál es la participación de cada uno y pues así pues se tengan en cuenta pues quiénes en realidad fueron los que escribieron las palabras. Bueno, ya tenemos las participaciones de estas 4 compañeras. Bueno, acuérdense de haber tomado captura y haber tomado también apuntes en cuanto a esta actividad que estamos realizando. Esta parte que acaban de mencionar y escribir aquí se va a utilizar en la próxima emisión y proseguiremos con el contenido que está a cargo de la compañera Ana Karen. ¿Puedes poner la última diapositiva, por favor? Sí, permítame. Bueno, chicos, ya para cerrar por este lado de de la exposición, la última, esa no es, Jorge. Pues hay que destacar que la diversidad lingüística a través de la educación bilingüe, intercultural, no hay que verla solo como lo que es, sino representarla como una obligación por parte de la educación. Las escuelas deben de estar obligadas a ser más representativas e incluir a las lenguas indígenas que caracterizan pues su región, como ya se mencionó en la exposición, pues no tienen la relevancia que se merecen realmente las lenguas indígenas en cuanto a la educación, es algo que está casi por completo desvaneciendo. Y en este caso, si las comenzamos a trabajar, a tomar en cuenta, esto nos va a ayudar a fortalecer la identidad de los pueblos originarios y pues construir sociedades en donde sean más justas, más tolerantes, más inclusivas, una sociedad en donde la cultura, la riqueza cultural sea algo predominante y que caracterice pues nuestra educación. El respeto al multilingüismo es, en última instancia, el respeto a la dignidad humana y a la riqueza cultural de América Latina. Bueno, por este lado ya acabamos con el tema de las diapositivas. Ahora nada más me queda decirles que vamos a hacer el pase de lista ya para cerrar con la sesión y de igual forma comentarles que por medio de su correo también se les mandará la invitación a la siguiente transmisión de webinar que será el lunes
creo que en este mismo horario, de todos modos, por correo, pues nos vamos a comunicar con ustedes. Y de igual forma, el día lunes necesitamos que todos estén presentes porque se van a dar instrucciones, se van a incluso formar equipos para lo que va a ser uno de los productos finales. Y pues es importante que estén atentos a las instrucciones porque solamente se darán por el medio de la transmisión del webinar. Ahora los dejo con mi compañera Gloria, que va a hacer el pase de lista. Y para el pase de lista, es necesario que tengan sus cámaras para que sepamos también que están aquí. Todos estén presentes. Vamos a empezar y al momento de decir, como ya saben cada uno su orden, pues van a ir prendiendo su micrófono en el momento que yo pase el nombre y después lo apagan. Nada más para que digan presente. Creo que queda entendido. Vamos a empezar con Arias Félix, Lucelia Alexandra, Presente. Chavarría González, Wendy Guadalupe, Presente. Cruz Hernández, Denis Ernesto, Presente. de la Cruz, Shirley, Presente. de la Cruz Sánchez, Verónica Patricia, de la Rosa López, Daniela Paulina, Frías Lázaro, Jordani Jesús, Presente. Gala Sosa, Diana Laura, no sé cómo. García Gutiérrez, Sharon Valeria, García Hipólito, Melissa Montserrat, Ay, ¿cómo que? Presente. Yo no puedo encender mi cámara porque tengo unos problemitas, pero sí estoy. ok. Guillermo López, Jesús Manuel, creo que Jesús Manuel era el que tenía problemas con el audio, pero no sé si siga presente. Sí, ahí está él en la Sí, llamada. aquí se ve. Ah, ok. Jiménez Castro, Jorge Luis, Presente. Magaña Morales, Jesús Enrique, Marcos Díaz, Areisi Betsari, Levantó la mano, ahí sí. ok. Sí, está Martínez, nada más que no le sirve su micrófono. ok. Martínez González Braulio Jesús, Martínez Montejo Jairo Raúl, Presente. Ani Alejandra no está, creo. Ok. Maya Hernández Diana, Notario Ramos Luciana Omi, Presente. Ramón de la Cruz Jennifer, Presente. Ramos García Dana Paola, Creo que no le sirve el micrófono. Rincón Concepción Leslie Valeria, Presente. Salvador Hernández Ángel Uriel, bueno, creo que muchos los han sacado. Sánchez Santos Melissa Excel, Presente. Sosa Trujeque Moisés, Presente.
Vidal Cornelio Sabdi Cecilia. Sabdi comentaron en el grupo que la sacó La acaban de sacar. la plataforma. Ok. Pues esto, ¿alguien faltó en la lista? Creo que Nadie. nadie. Este acaba de alzar la mano, por si no lo habías anotado. ¿A quién? A Uriel. Ah, sí. Pues esto sería todo. Ya anoté tanto participaciones como las personas que asistieron al webinar. De igual forma, como mencionaba Karen, el próximo lunes, en el mismo horario, será la segunda transmisión del webinar, así que estén pendientes de sus correos, porque por ese medio les estaremos mandando la invitación para que asistan. Bueno, muchas gracias por su participación el día de hoy, por haber estado y pues nos vemos el próximo lunes. Ya se pueden ir saliendo de la plataforma.